anuario, primero como editor y posteriormente como director, durante todo ese tiempo hasta su fallecimiento en el mes de mayo de 2002. Durante estos más de 40 años, el anuario publica artículos, notas y reseñas sobre lingüística y también sobre crítica literaria referentes a la lengua española y a sus literaturas, tanto española como hispanoamericana y mexicana. En las páginas de esos años aparecen muy importantes trabajos, no solo de la planta de profesores de la facultad, sino también y del Centro de Lingüística Hispánica, primero de sus becarios y luego ya de sus investigadores, sino también de otros renombrados investigadores nacionales y extranjeros. A partir del año 2002, la doctora Elizabeth Luna Trail asume la dirección de la revista, siguiendo el camino y las pautas marcadas por su fundador, el doctor Lope Blanche. Pero en 2010, el Centro de Lingüística Hispánica se plantea la necesidad de poner el anuario al día, tanto en forma como en contenidos. Se rediseñan la portada y el formato interior. Para cumplir con los requisitos de indización, se modifica su periodicidad y se vuelve una revista semestral dedicada a publicar en lengua española trabajos referentes a la lingüística y a la filología del español. Se ajusta su nombre para hacerlo más afín con los contenidos que publica y así, a partir del volumen correspondiente al primer semestre de 2013, aparece en su nueva época como anuario de letras, lingüística y filología, con una imagen renovada más acorde con los tiempos que corren. Ya no es más la revista concebida en la tradición de los anuarios de las universidades europeas, cuya finalidad era difundir los resultados de sus académicos y crear vínculos con revistas afines de otras instituciones educativas. Al mismo tiempo se diseña e implementa una página electrónica para la revista. Se digitalizan todos los números, desde el primero de 1961 hasta el más reciente, lo que hace más accesible su consulta. Y el anuario se empieza a publicar en dos formatos, en papel y digital, este último de acceso abierto y gratuito. La última novedad, pues tiene solo un par de meses, es nuestra página en Facebook. Esta incursión en las redes sociales tiene como finalidad acercar la revista a los lectores más jóvenes, estudiantes de carreras afines a nuestros contenidos. Para esta tarea contamos con el apoyo de la maestra Judith Martínez y de la estudiante de Servicio Social Alfonsina Gómez, que le han dedicado buenas horas de trabajo a la página. En este 2021 y con 60 años transcurridos, podemos decir que el anuario está en un buen momento. Se publica regularmente 2 veces al año. Aparece en múltiples bases de datos e índices internacionales y está próximo a ser incluido en el índice del CONACYT, proceso que se ha visto frenado a consecuencia de la pandemia. Quienes laboramos en el anuario vemos su futuro con optimismo y esperamos que cumpla muchos años más de fructífera existencia. Para concluir, quiero mencionar que los miembros del comité editorial de la revista nos han apoyado desde un principio en la organización de las jornadas. Todos, de una manera u otra, participan en las mismas. Los quiero nombrar: Celia Díaz Argüero, María Rosa Espinosa, Álvaro Escurra, Leonor Orozco, José Luis Ramírez Luengo, Frida Villavicencio y Ramón Zacarías. También varios miembros del comité científico del anuario participan en estas jornadas. Son Adolfo Elizancín, Daniel Jacob y Pedro Martín Butragueño. Agradecemos también el apoyo de las autoridades y personal del instituto, al doctor García Pérez, a la doctora Vigueras, a la maestra Virginia Muñoz, secretaria técnica del instituto, al ingeniero Arturo Hernández, de quien dependeremos estos 2 días,
jefe del Departamento de Cómputo, a la maestra Mercedes Flores, jefa del Departamento de Difusión, y a la maestra Judith Martínez. Finalmente, una cuestión de logística. Los asistentes podrán hacer preguntas a través del chat de Zoom y de YouTube, y al final de cada mesa habrá entre 15 y 20 minutos para atender preguntas y comentarios. Ahora le cedo la palabra a María Campos, que nos explicará cómo se nos ocurrió organizar estas jornadas. María. Muy bien, muchas gracias. En 2009, la Universidad Nacional Autónoma de México creó su portal de revistas. Con esta iniciativa se buscaba apoyar la transición de las publicaciones periódicas al mundo digital. Para muchas de las revistas que nacieron en papel, la mudanza no ha sido fácil. Además de que hay que sumar los múltiples cambios que la edición digital trajo para este tipo de publicación. Derivados de todos estos nuevos saberes que había que aprender, la doctora Soler, directora del Anuario de Letras, y la de La Voz, repasamos cuáles de estas nuevas habilidades podrían analizarse en el marco de este 60 aniversario. De inmediato coincidimos en que era nuestra oportunidad de reunir a nuestros colegas editores para reflexionar sobre los temas que nos preocupan y ocupan durante la planificación de cada nuevo número y durante el proceso de edición en esta nueva modalidad, la digital. El objetivo entonces fue convocar al mayor número posible de directores y editores de revistas especializadas en lingüística. ¿Por qué es importante hablar y reflexionar sobre lo que nos inquieta en cada uno de los procesos que se atienden cuando editamos nuestras revistas? Durante estos 2 días, seguramente habrá respuestas diversas a esta pregunta. También surgirán nuevas interrogantes. Por ejemplo, con el uso de la plataforma OJS, ¿ha sido más fácil conseguir colaboraciones en el ámbito de la autoría y la dictaminación? ¿Cuáles han sido las experiencias en la transición del formato impreso al digital? Específicamente, ¿cuáles han sido los nuevos retos? ¿Los equipos editoriales son los mismos hoy, numéricamente hablando, que los de hace algunos años? ¿Se han reducido o ampliado? ¿Se han diversificado? ¿Cómo son evaluadas las revistas de humanidades? En el corto y mediano plazo, ¿dónde visualizan a sus publicaciones? Algunos de los temas que se tratarán en estas jornadas son los tipos de texto, la dictaminación, buenas prácticas de la edición académica, financiamiento, acceso abierto, difusión, plagio y autoplagio, surgimiento y muerte de las revistas y, por supuesto, indización. Y aquí me gustaría citar las palabras de Octavio Alonso y Felipe Rafael Reina, que a su vez retoman un trabajo de Aparicio, Banzato y Liberatore del 2016, Manual de Gestión Editorial de Revistas Científicas de Ciencias Sociales y Humanas, Buenas Prácticas y Criterios de Calidad. Quienes escriben que, cito, cuando una revista está indizada en una base de datos, se refiere al hecho de que su contenido, específicamente los artículos, está debidamente registrado y puede ser recuperado por medio de índices que se elaboran a partir de sus elementos más representativos, título, idioma, palabras clave u otros. Mientras que la indexación, cito, se circunscribe a la elaboración automática de entradas mediante la extracción o reconocimiento de un recurso informativo con el objeto de poder recuperarlo. Esto es lo que hacen buscadores como Google Académico, que incorpora de manera automática diversos documentos alojados en servidores de toda la red. Y finalmente aseguran estos autores que las revistas digitales están sometidas a ambos procesos. La indización mediante selección, análisis y registro en una base de datos o la indexación automática en la web a través de la cosecha de metadatos. Hasta aquí la cita. Este asunto de la indización está directamente vinculado a una más de nuestras preocupaciones: la internacionalización, la visibilidad y el impacto de las revistas. Estoy segura de que también serán algunos de los conceptos que más escucharemos durante estos 2 días en las jornadas. En mayo de 1994, cuando llegué al Instituto de Investigaciones Filológicas a colaborar con el doctor Lope Blanche, editar cada año un nuevo número del anuario,
del Anuario de Letras no implicaba tener en cuenta muchas de nuestras actuales inquietudes. Solo había que pensar en que teníamos un tiempo determinado para entregar las pruebas a imprenta. Hoy se mantiene ese mismo objetivo, porque esta revista continúa editándose en papel. Pero también hay que preparar la salida a nuevos formatos, solo por dar un ejemplo, el XML. Hoy celebramos el 60 aniversario del Anuario de Letras. Su andar ha sido continuo y en el trayecto han sido muchos los aprendizajes e igualmente han sido muchos los obstáculos que ha sorteado. Para mí, que he tenido la tarea, el compromiso y el honor de editar esta publicación por más de 27 años, no me queda sino desear que vengan muchos aniversarios más. Muchas gracias. Gracias, María. Gracias, María. Y ahora, por favor, le pedimos al doctor García Pérez que tome la palabra. Muy bien, buenos días. Agradezco mucho que me hayan invitado a estar aquí presente esta mañana para inaugurar estos 60 años de la revista Anuario de Letras. Le agradezco a la doctora Alejandra Vigueras, coordinadora del Centro de Lingüística Hispánica, a la doctora María Ángeles Soler Arechalde, quien dirige esta revista actualmente, y también a la maestra María Campos Guardado, con quien he tenido el gusto de trabajar en otros momentos en diversos proyectos y conozco y reconozco la capacidad que tiene para este tipo de trabajo. Muy buenos días, tengan pues todos ustedes. Sean bienvenidos a estas actividades que se han organizado para celebrar 60 años de esta revista Anuario de Letras, 60 años que sin duda ya trazan una tradición, marcan una tradición en los estudios de lingüística, y quisiera resaltar ese aspecto en primer término, es decir, si bien los tiempos actuales exigen otra dinámica de trabajo, exigen mayores retos que sobre todo tienen que ver con aspectos de análisis, revisión de estos materiales, de su entrega, de cómo se producen, cómo se difunden, y que tiene que ver también con los aspectos tecnológicos, como decía la doctora Arechalde hace un momento backstage, decía que este asunto de la tecnología a veces no se nos da mucho, y bueno, para los que hemos nacido posteriormente a este boom tecnológico, significa un reto adaptarse a estos tiempos. María sabe de lo que estamos hablando porque ella ha estado muy imbuida en este proceso. Entonces me parece que hablar de tradición es bastante rescatable para ver la memoria de una revista que inició hace 60 años con el doctor Lope Blanch, que ha transitado, que ha caminado en diferentes momentos, después con la doctora Luna Trail y ahora con la doctora Soler Arechalde. Entonces, toda esa tradición que es memoria, toda esa tradición que también es experiencia, y toda esa tradición que permite revisar los distintos momentos por los que atraviesa una publicación tan importante para el instituto, para la Facultad de Filosofía y Letras, donde nació esta revista, para los estudios de lingüística que se hacen en nuestro país y más allá de las fronteras, ¿no? de nuestro país. Me parece pues entonces que se celebra la memoria por una parte, y como una suerte de Jano, esta imagen bifronte, uno mira hacia atrás para cosechar, para valorar toda esa tradición, pero también, como ha dicho hace un momento la maestra María, uno ve o tiene que ver hacia el futuro. Y estoy totalmente de acuerdo con ella en estos sistemas que ahora tenemos que tener para las revistas, lo que se pide, lo que se exige en diversos ámbitos, en diversos campos. Es un reto que se asume y que debemos pues continuar con él para que una revista como esta de lingüística, y hablo también por todo el resto de revistas que componen digamos, sistema, ¿no? de filológicas, que son varias las revistas que tenemos, para mostrar la investigación que se hace en un instituto tan rico y tan complejo como el de filológicas, y de ese modo también
mostrar, enseñar, conversar desde esta plataforma de la revista con el resto de la academia, ¿no? Como he dicho, tanto en el país como en otras latitudes. Las revistas, sin duda, pues han sufrido esta metamorfosis, a veces, y lo digo porque también conozco el proceso de otras revistas como la de Novatelus en el Centro de Estudios Clásicos. Estas metamorfosis a veces son para bien, a veces son para mal, me parece, pero lo que siempre me parece que queda ahí es la constancia, la perseverancia de quienes están al frente de estas publicaciones tan importantes, sobre todo en nuestros días, por la inmediatez con la que se tiene que transmitir el conocimiento. Y sobre todo en un área como la de lingüística, que por su naturaleza permite que los conocimientos, permite que los estudios que se realizan en esos ámbitos sean mayormente dinámicos frente a otros procesos que se dan en las humanidades, ¿no? ¿Por qué? Porque la lengua, los fenómenos de la lengua, la historia de la lengua, todos esos aspectos tan ricos que se estudian en un centro como el de lingüística hispánica, que por cierto, pues lleva el nombre del fundador de esta revista, ¿no? Son necesarios, son importantes, son trascendentes y su transmisión, su conocimiento, en ese sentido, es más inmediato, es una recepción mucho más dinámica que frente a otros estudios de las humanidades. No me resta más que celebrar que se haya tomado esta iniciativa para celebrar el 60 aniversario del Anuario de Letras con la organización de este evento académico en el que se van a revisar, se van a discutir, se van a analizar puntos de interés que no solo competen, o competen más bien en primera instancia a esta revista, pero que sin duda, ojalá haya otros integrantes de otras revistas que puedan asistir a este evento, porque lo que van a tratar me parece relevante, me parece muy importante por la dinámica, insisto, que ahora se da en las revistas. Entonces celebro pues que la directora de la revista, la doctora María Ángeles Soler Arechalde, y el equipo con el que conformó la organización de este evento hayan tomado esta iniciativa y les deseo de verdad que el análisis, discusión, presentación de los trabajos sea todo un éxito y marque sin duda un paso más en el camino de esta revista que, insisto, tiene ya una tradición que hay que guardar, que hay que analizar, que hay que respetar y que hay que difundir. Sean pues bienvenidos a este 60 aniversario de la revista Anuario de Letras y con estas palabras pues declaramos formalmente iniciados los trabajos que se van a llevar a cabo el día de hoy y el día de mañana. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos a la primera mesa de las jornadas del 60 aniversario del Anuario de Letras. Aquí planteamos 3 temas esenciales para la creación y los procesos constantes a los que se enfrenta una revista: los tipos de texto, la dictaminación y la jerarquización. Esta mesa tendrá un formato de debate. Cada uno de nuestros panelistas cuenta con 3 minutos para responder a la pregunta que elaboramos para cada tema y posteriormente 3 minutos de réplica. Al finalizar la dinámica de los 3 temas planteados, tendremos 20 minutos para preguntas y comentarios del público en general. Antes de comenzar el debate, tengo el honor de presentar a nuestros panelistas por orden alfabético. Comienzo con la doctora Águeda Moreno Moreno. La doctora María Águeda Moreno Moreno es profesora titular de la Universidad de Jaén. Es directora del Grupo de Investigación Seminario de Lexicografía Hispánica, grupo que centra sus objetivos generales en el estudio particular de la lexicografía del español y sus variedades,
y el uso del diccionario en el aula, así como en estudios del español como L1 y L2. La doctora Águeda Moreno es editora y directora del Consejo de Redacción de la revista RILEX, revista sobre investigaciones léxicas, y coordinadora de la serie doble pleca Investigaciones Léxicas dentro de la colección lingüística de la UJA, editorial de la Universidad de Jaén. Muchas gracias por estar aquí y por la paciencia. El doctor Johannes Kabatek, no sé si nos puede saludar para que lo veamos en la cámara. Sí, hola, bueno. ¿Qué tal? El doctor Johannes Kabatek es catedrático de Lingüística Ibero-Románica y Lingüística Románica Comparada en la Universidad de Zúrich desde 2013, codirector del Centro de Estudios Latinoamericanos de Zúrich, del Centro Language and Medicine de Zúrich, del Centro Gallego de Zúrich y del Archivo Eugenio Coseriu en Tubinga, miembro del Centro Zuriqués de Lingüística y del proyecto colaborativo URPP Language and Space. Sus más de 150 publicaciones científicas están dedicadas a diversas cuestiones de lingüística hispánica, ibero-románica, románica. Ha trabajado en diversas ramas de la lingüística, incluso la literatura. Desde 2012 dirige la Revista Internacional de Lingüística Ibero-Románica. Muchas gracias por estar aquí. Ahora el doctor Pedro Martín Butragueño. Doctor Pedro, ¿podría hacernos una señal para que lo identifiquemos? El doctor Pedro Martín Butragueño es profesor investigador en el Colegio de México. Su área de trabajo es variación lingüística. En su época formativa colaboró en las redacciones de la Revista de Filología Española y en la Nueva Revista de Filología Hispánica. Fue director de esta revista, la Nueva Revista de Filología Hispánica, de la primavera de 2015 a la de 2021. Después tenemos a Caroline O'Meara. Caroline, ¿podrías hacernos una señal? La doctora Caroline O'Meara es investigadora titular A del Instituto de Investigaciones Filológicas en el Seminario de Lenguas Indígenas en la UNAM. En su trabajo de investigación, principalmente de la lengua seri, busca aportar información sobre la comprensión del lenguaje humano con el estudio de la relación entre lenguaje, cognición y cultura. Es directora de la revista del Seminario de Lenguas Indígenas Tlalocan. Y finalmente, Julia Pozas Loyo. La doctora Julia Pozas es profesora investigadora en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México y profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus áreas de investigación son la historia de la lengua española, la lingüística histórica y semántica. Asimismo, con Violeta Vázquez Rojas Maldonado, es fundadora y directora de la revista Cuadernos de Lingüística del Colegio de México. Muchas gracias a todos por haber aceptado estar hoy aquí. El primer tema del que charlaremos será los tipos de texto, artículos, notas, reseñas, documentos, etc. ¿Cuáles y qué características deben tener? En el anuario nos hemos enfrentado con las preguntas: ¿qué define un artículo? ¿Qué define un artículo frente a una nota? ¿Qué define a una nota? Y nos hemos encontrado con que si bien nos queda claro qué es un artículo, las fronteras de aquellas características que lo definen se vuelven ambiguas en tanto intentamos definir un artículo con respecto a una nota. La estructura, el alcance, la metodología, el avance de la investigación son algunas de las propuestas que se mencionan para establecer las diferencias. Otro dilema está en que la bibliografía que permite definir una nota, si existe, es escasa. Hablemos no solo de artículos y notas, sino también de otros tipos de texto como reseñas y documentos. ¿Cuáles y qué características deben tener? Doctora María Águeda Moreno, ¿qué nos puede decir con respecto a este tema? Muchas gracias. Doctora María Espinosa, por las palabras en primer lugar del organizador, por estas jornadas en las que celebran estos 60 años de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como decía, es un placer para mí estar aquí. Como decía, es un placer para mí estar aquí. Como decía, es un placer para mí estar aquí. Como decía, es un placer para mí estar aquí. Como decía, es un placer para mí estar aquí. Como decía, es un placer para mí estar aquí. Como decía, es un placer para mí estar aquí. Como decía, es un placer para mí estar aquí. Como decía, es un placer para mí estar aquí. Como decía, es un placer para mí estar aquí. Como decía, es un placer para mí estar aquí. Como decía, es un placer para mí estar aquí. Como decía, es un placer para mí estar aquí. Como decía, es un placer para mí estar aquí. Como decía, es un placer para mí estar aquí. Como decía, es un placer para mí estar aquí. Como decía, es un placer para mí estar aquí. Como decía, es un placer para mí estar aquí. Como decía, es un placer para mí estar aquí. Como decía, es un placer para mí estar aquí. Como decía, es un placer para mí estar aquí. Como decía, es un placer para mí es
años del anuario de letras. Bueno, es que nos trae a esta mesa redonda de la creación de la revista Los Progresos. Realmente está muy ligado a mi realidad. Me represento, como bien ha dicho, la revista Riles, una revista de investigaciones lésicas, que se publica en la Universidad de Jaén desde hace muy poquito, concretamente de 2018. Al ser una revista tan joven, con tan solo 4 años de vida, aunque esperamos llegar a los 60 años, igual que el anuario, bueno, pero como decía, como al ser una revista tan joven, los procesos de creación aún casi se están creando y afincando, y esas preguntas seguimos casi haciéndolas a diario, ¿no? En el trabajo que con la editorial, el Consejo de Redacción y todo el equipo. Bien, la respuesta a la pregunta de qué tipo de texto debe ser el de una revista, principalmente debe ser la del texto científico. A nosotros nuestra gran preocupación ha estado en el carácter de ese texto científico como tal. Y nos hemos centrado especialmente en que, o intentamos centrarnos en que sea un texto que difunda resultados, que difunda los hallazgos de una investigación y que aporte una novedad para el tema en cuestión, ¿no? Entonces, tenemos que público especialidad científica va a ser un técnico y formal, pero también un lenguaje especializado, y por supuesto vamos a estar muy alejados de lo que entendemos por artículos de divulgación científica que forman, para nuestro entender, más una labor de la divulgación y de la transferencia, ¿no? En este sentido, nuestra postura ha sido una postura clásica dentro de la revista. Entonces, aceptamos trabajos de investigación que permitan mostrar una investigación experimental con una conclusión de resultados, también trabajos metodológicos que nos permitan dar técnicas de investigación y la aplicación práctica de una herramienta. Algunos trabajos de hipótesis que, a pesar de que sabemos que no ofrecen una investigación experimental, sí que pueden partir de investigaciones ya publicadas y a partir de ahí generar análisis, crítica que les sirva para configurar esa hipótesis de investigación. No contamos en la revista con la posibilidad de revisiones. Entendemos que ofrecen una visión interesante para otras revistas, pero en este caso Riles no está trabajando con revisiones, y sí, en cambio, estamos trabajando con otros productos que no ofrecen otras revistas, como es la monografía. En este sentido, una monografía anual, aunque temáticamente acotada, aunque de carácter colectivo, ¿no? Al cabo resultan estudios pormenorizados y exhaustivos de ese tema que se plantea. Y básicamente, desde nuestra experiencia, como digo, tan temprana, tan joven, esta es la línea de trabajo que nosotros estamos realizando y de cómo entendemos el tipo de texto que deberíamos de afrontar dentro de una publicación de carácter científico como es el de una revista. Muchas gracias, doctora. Le damos la palabra al doctor Cabatec. Sí, muy buenos días, buenas tardes. Bueno, yo estoy ya, aquí está ya dentro de poco entrando en la noche. Un saludo desde Zurich y muchísimas gracias, Mary, doctora Espinosa Ochoa, por la amable introducción. Yo, en primer lugar, quiero pues, decir felicidades a Anuario de Letras, porque me parece realmente un aniversario digno de una celebración, y le agradezco tanto la organización de este evento como haber pensado en mí. Es un honor estar presente aquí con ustedes. Yo fui editor de la revista de Estudios Catalanes en los años 90, después editor de la revista internacional de lingüística iberoamericana, que ven aquí, no sé si se ve. Desde los inicios, en el 2003, estuve en la junta directiva de la revista y desde el 2012 soy el editor. Es una revista... bueno, y también edito la revista Energia, Energia Online, que no puedo mostrar, pues es una revista únicamente en línea, que no tiene materialidad únicamente, pero si la buscan, Energia Online de Estudios
lingüísticos y de filosofía del lenguaje, especialmente estudios cosserianos. La revista internacional, la RILI, tiene una tipología textual que es quizá que comparte con muchas revistas, tiene una sección temática, artículos en la sección general y tiene también, aparte de eso, una sección de reseñas. La verdad es que la estructura desde que se fundó la revista, que tiene bastante éxito porque es una revista de una difusión internacional bastante buena, pues la estructura siempre se ha mantenido más o menos igual, con una sección temática, con un determinado formato de los artículos, o sea, caracteres máximo 50.000, y en el caso de las reseñas 8 a 12.000. Se ha mantenido y hemos estado contentos con algunas modificaciones. Se introdujeron, por ejemplo, se publica en todas las lenguas ibero-románicas, o sea, también en gallego y portugués, en catalán, aparte del español, y también en inglés. Los formatos han ido cambiando un poco. Ahora tenemos, por ejemplo, resúmenes en inglés, tenemos títulos en inglés en todos los artículos, pero la lengua de los artículos sigue siendo mayoritariamente el español. Cambios en el formato, en las tradiciones discursivas, las ha habido. Si miramos bien, por ejemplo, ha penetrado cada vez más el modelo americano de estructura de los artículos, también las evaluaciones. Tenemos más adelante, tenemos una evaluación ciega por pares. Cada vez más se centran en un modelo, digamos, estadounidense de un artículo que viene de las ciencias naturales, más o menos, donde se exigen hipótesis al principio, donde normalmente en la introducción se expresan, se dice explícitamente la estructura del artículo. En el primer párrafo, en el primer apartado vamos a hablar de esto, después vamos a... O sea que esa típica, un poco monótona presentación del texto mismo, y hay cada vez menos otros formatos, o sea, hay una digamos una especie de homogenización de la tradición de los textos. Nosotros estamos aquí en un conflicto que creo que es común a las revistas, entre la editorial, que quiere sobre todo puntos y alta cualificación en los rankings, y a mí como editor me daría totalmente igual recibir un buen ensayo escrito con otra estructura no americana, desarrollando unas ideas libremente, sin hipótesis al principio, pero eso ya los evaluadores normalmente lo criticarían. Y la editorial también, porque dice que no entra en el formato, no corresponde al formato que se espera a nivel internacional. Estamos modificando ahora, a partir del próximo número, la sección de reseñas, porque nos pareció un poco simple, bueno, simple no, un poco demasiado mecánica, porque normalmente los reseñadores eran más bien gente joven que en general presenta el libro, al final pone 2 frases de alabanza y ya está. Y lo que queremos hacer ahora es introducir como más artículos de reseñas, más críticas también de varios libros a la vez, presentación también de herramientas, como por ejemplo programas informáticos. También podría haber alguna contribución presentando corpus u otro tipo de material. Ya se me acabaron los 3 minutos, entonces muchas gracias. Sí, Luego doctor seguiré hablando. Butragueño, ¿qué nos puede decir con respecto a este tema? Las Sí. reseñas, los artículos. Sí, muchas gracias. También yo quisiera empezar, bueno, dando las gracias tanto a Ángeles, a María Rosa, ¿no?, por la organización y la invitación, y desde luego sumarme, ¿no?, a esta fiesta, a esta bonita fiesta, ¿no?, al Anuario de Letras por sus primeros 60 años, ¿verdad? Sí, pues coincido con mis colegas en mucho de lo que dicen, ¿no? Yo diría que la tipología textual es todavía más amplia, ¿no?, que solo reducida a la lección de artículos, notas y reseñas y documentos, ¿verdad? Hay algunas revistas todavía, creo que la revista de Filología Española ha dejado de hacerlo, pero la nueva revista, por ejemplo, pues mantiene una bibliografía, ¿verdad?, que sale desde 1947 y que tiene ahora también una versión en línea, ¿no?, en forma de base de datos, ¿no?, con la idea de que esta base de datos en línea sea acumulativa. Y bueno, desde el punto de vista editorial genera
algunos problemas en el sentido de que, bueno, se haya el momento de plantearse que quizá merece la pena sacarlo en línea, pero probablemente no en papel. Es una sección bastante extensa que se puede llevar al año unas 200 páginas. Entonces es mucho papel, ¿verdad?, para sacarlo en papel, pero parece importante mantenerla y renovarla. Otro tipo de materiales que luego no encaja bien en la estructura tradicional es el de ediciones, ¿no? En revistas de corte filológico, donde entran trabajos de lingüística histórica y, claro, y también convivencia con otros trabajos de corte literario, tienen papel importante las ediciones, ¿no? Entonces, si alguien llega con unos documentos, digamos, del siglo XVIII o del siglo XIV y plantea editarlos, sin duda eso es enormemente interesante, pero no encajan, ¿verdad?, con claridad dentro de la tipología normal de artículos, notas y demás, ¿verdad? Y hay más elementos, por ejemplo, el de reseñas breves, ¿no? Johannes aludía ahora, ¿no?, a la necesidad de reseñas de corte más crítico. Eso es cierto, pero también es verdad que ha existido en algunas etapas, en diferentes revistas, secciones de reseñas breves dedicadas propiamente a dar noticia, ¿no?, de ciertas novedades, ¿no? Otra tipología, otro elemento de esa tipología textual son los análisis de revistas, ¿no?, que ya se publican bastante poco, ¿no?, donde un mismo recensor sigue cada año con año, la publicación en una revista y la va reseñando, ¿no? En fin, bueno, curiosamente yo cuando era becario en Madrid y colaboraba como becario en la revista de Filología Española, una de mis tareas fue reseñar anualmente el anuario de letras y no me acuerdo muy bien, pero creo que llegué a reseñar unos 10 años del anuario de letras. Y me parece muy importante ese tipo de tarea porque ofrece una visión diferente, no solo ya el análisis puntual de cada artículo, de cada colaboración, sino de la línea editorial completa de la reseña, ¿no?, lo cual te permite generar una serie de opiniones y de críticas o de alabanzas al respecto, ¿no? El problema siempre, estoy de acuerdo, es con las notas. ¿Qué es una nota? En una revista de filología tenía mucho sentido cuando llegaban, todavía esporádicamente llegan textitos de 2, 3, 4 páginas, ¿no?, muy puntuales, ¿no?, de gran agudeza filológica, ¿no?, pero ya van siendo raros, ¿no?, y efectivamente genera a veces problemas tomar la decisión de qué es artículo y qué es nota, y de estos años pasados pues fue una fuente constante de discusiones sobre si debíamos eliminar o no la sección de notas, pero bueno, por lo pronto parece sano que siga estando, ¿no? Otra cosa que habría que poner sobre la mesa de discusión no solo es esta tipología microestructural, sino también una tipología más macroestructural, ¿no? ¿Cuál es el papel en las revistas de los monográficos, de los dossiers, ¿no? ¿Qué pasa con los anejos, ¿no? ¿Cómo dialogan, ¿no?, con respecto al cuerpo central de la revista, ¿no? En fin, el hecho de disponer de una colección de publicaciones de anejos en una revista la hace muchísimo más rica, ¿no?, y permite además ciertas, digamos, piruetas editoriales que no te permite quizá la publicación semestral. ¿Cómo voy de tiempo? Ya Sí, tengo tiempo ya todavía. se pasó un poco. Ya me Sí, pasé. No, si me pasé, pues ya, ahí lo dejo y ahora sí, cuando me vuelvo a muy tocar. bien. Gracias. Caroline, ¿qué nos puedes decir desde tu punto de vista? Hola María Rosa, hola Hola. a todos. Muchas gracias por la invitación y también me uno a las felicitaciones. O sea, está padrísimo estar aquí celebrando la revista. Y pues yo creo que compartimos como algunas inquietudes sobre este tipo de tipología de textos. Igual en la revista de Tlalocan, creo que sí, el anuario ya pues, está cumpliendo 60 años y Tlalocan fue fundada en 1943. Y de hecho, al inicio de la revista se publicaron más notas. De hecho, podemos ver en los números, bueno, muy tempranos, hay una sección grande de notas y eran como vistas como notas de campo, aunque tal vez podríamos cambiar el nombre hoy en día,
un poco como tienen en algunas revistas igual de como tipológicas, muy breves. Pero hoy en día es interesante ver que casi no recibimos este tipo de textos en la revista. Y creo que también tiene que ver con la confusión de qué es una nota. También cómo evalúan entidades como en el caso de México CONACYT o el SNI, notas. Se consideran como artículos científicos, se consideran como, o sea, qué tipo de producto y cómo los podemos evaluar. Igual en las evaluaciones anuales, creo que también entra un poco la duda de cómo cuantificar este tipo de textos. Yo creo que también en el momento de ese mundo tan que estamos siendo evaluados por todas partes, también entra un poco la duda en ese sentido. Tlalocan creo que tiene también algo padre que ya se ha mencionado un poco ahorita, que Pedro lo mencionó también con textos filológicos, que, bueno, publicamos documentos y publicamos también textos de tradición oral, que incluyen un montón de diferentes tipos de géneros textuales, que pueden ser hasta recetas o narración de sueños. O sea, tenemos una variedad interna dentro de estos textos que es, o sea, igual en los documentos históricos, hay mucha diversidad con respecto a eso. También que nos cuesta trabajo poner un límite de palabras o de páginas, de cuartillas, porque varía muchísimo. Entonces, eso luego es difícil para nosotros luego como homogenizar eso con artículos más, digamos, científicos, como se acaba de mencionar, como modelo más estadounidense, ¿no? O de las ciencias duras o naturales. Entonces, eso es, creo que algo que también creo que en el anuario también ese tema de los documentos, de la publicación de documentos o estudios sobre documentos, pues sí complica un poco esa pregunta y la naturaleza de este texto. Y pues por fin también yo nada más quería comentar también de las reseñas, algo que es difícil mantener como sin apoyo extenso a nivel editorial, una cantidad consistente de reseñas. Al mínimo desde mi perspectiva como directora, es muchísimo trabajo estar solicitando reseñas. Entonces también hay una carga muy grande a nivel editorial para trabajar eso. Entonces eso es otra, creo que consideración al mínimo de nuestra parte para eso. Muchas gracias. Gracias, Caroline. Doctora Julia Pozas, ¿cómo son las cosas en Cuadernos de Lingüística? Hola, bueno, primero que nada, me uno a la felicitación. Creo que es, bueno, un evento muy importante y para todos los que estudiamos o sea, muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de leer y de trabajar con textos de anuarios, o sea que me parece realmente muy importante estar aquí y muchas felicidades a todos. Bueno, pues en Cuadernos la cosa ha sido interesante porque, bueno, es una revista que nosotros, que Violeta y yo, pues hicimos a iniciativa muy personal, aunque desde el primer momento tuvimos el absoluto apoyo del Colegio de México. Y entonces nos hemos movido siempre un poco entre la libertad de crear una revista nueva y a la vez ajustarnos y adaptarnos a los requisitos y lo que se espera de una revista institucional del Colegio de México y de cualquier institución así. Entonces, bueno, con eso en mente, evidentemente nuestra revista tiene las mismas secciones, es decir, artículos, notas y reseñas. Y nada más voy a hablar de dos cositas que me parece que son interesantes a diferencia, o sea, que son un poco diferentes en Cuaderno o especiales en Cuadernos, ¿no? Una cosa tiene que ver con el objetivo mismo de la revista. Cuando hicimos esta revista teníamos mucho interés en que fuera una revista de lingüística general, que no teníamos en el centro, obviamente, la nueva revista de Filología Hispánica, que es una revista importantísima de Filología Hispánica, y por otro lado hay una serie de revistas dedicadas
a lenguas subrepresentadas de México, y lo que Violeta y yo queríamos hacer es que fuera una revista que digamos fuera de lingüística general. Y en ese sentido, una cosa que nos ha parecido muy importante e interesante es darle mucho espacio, por ejemplo, en la sección de notas, a algo que yo no sé si se haga en otros lados, pero que a nosotros nos ha gustado mucho, que es dar espacio a revisión, a estados de la cuestión sobre investigación en lenguas subrepresentadas, ¿no? O sea, ese es un tipo de texto que publicamos y que curiosamente ha sido de los que más se leen y más se bajan, porque son textos que tienen como una utilidad escolar y de investigación importante, y que creo que no necesariamente se publican muy a menudo y son buenos. Es como un review article, pero que lo publicamos ahí, y pueden ser de extensión variable. Y la otra cosa que hemos hecho, que también nos ha gustado mucho, es hacer números temáticos. Esto obviamente no es particular a Cuadernos, pero le hemos dado un énfasis importante. Y eso, en los números temáticos, pues también podemos tener artículos, notas y reseñas, pero sí hemos dado un énfasis especial a este tipo de artículos, de volúmenes, que nos ha parecido que permiten estudiar a fondo un tema y que hacen interesantes esta revista para mucha gente. Por lo demás, sí, o sea, estoy de acuerdo con mis compañeros. Los artículos, bueno, todo el mundo como que tiene más claro qué son. Y las notas, me parece muy importante lo que dice Caroline, porque a nosotros una cosa que nos pasa mucho es que recibimos pocas notas, y yo en gran parte creo que es porque la gente no quiere publicar notas porque saben que les valen menos para los sistemas de evaluación. Incluso cuando a veces uno quisiera como editor sugerir, pues esto es más bien una nota en un artículo, teme también como colega y entiende como investigador la implicación que eso puede tener, y se convierte en un tema difícil, ¿no? Entonces creo que ese es un asunto importante de lo que se ha dicho sobre los tipos de textos. Y ya. Julia, me gustaría preguntarte, ¿cómo deciden qué es una nota y no un artículo? Pues bueno, en Cuadernos, ¿me estás preguntando a mí? ¿Sí va? Sí. Ok, bueno, pues, o sea, una nota, por ejemplo, la tenemos definida incluso en la revista como un texto. No es a diferencia de lo que muchas veces se piensa, no tiene que ver con la extensión para nosotros, ¿no? Tiene que ver con la amplitud del asunto que se trata. Una nota, por ejemplo, puede tratar un dato interesante, ¿no? Un ejemplo interesante que haga surgir preguntas lingüísticas, pero para la cual el autor no tiene una respuesta, ¿no? Es, por ejemplo, un planteamiento de un problema. O puede ser, por ejemplo, un problema teórico interesante, o una cosa así. O sea, es decir, su ambición es otra a la de un artículo. Y también tenemos cabida, como digo, a notas que hagan estados de la cuestión sobre lenguas subrepresentadas. Eso es lo que hacemos nosotros. Muchas gracias. Pues es muy interesante todo lo que han planteado. Me parece como que a nivel individual tenemos ideas amplias de lo que puede ser valioso en la academia, y después tenemos que ceñirnos a los estándares. Y bueno, esto de alguna manera constriñe lo que podemos publicar. Ya tenemos poco tiempo, pero si alguien quiere dar una réplica breve, si no, para pasar al siguiente tema. Doctor Johannes Kabatek, por favor. Sí, gracias. Yo solo quería comentar dos cosas. La primera, que obviamente yo solo presenté la tipología de la RILI, o sea, de esta revista, y no digamos, una tipología general, pero sería interesante mirar un poco lo que hay en el mundo, ¿no? Y obviamente también, por ejemplo, y conozco revistas que publican también retratos de investigadores, que es también un tipo de formato bastante interesante. Yo creo que la cuestión fundamental con la que nos enfrentamos hoy en día es una que no se ha mencionado, que es la temporalidad, la cuestión del tiempo. Vivimos en un tiempo donde la publicación por internet de las noticias, de las actualidades, es hiper rápida, y al mismo tiempo pensamos que para un artículo científico serio se necesita tiempo, y se necesita también elaboración, crítica, evaluación, y creo que la vía que tenemos que buscar es ver cómo compaginamos esos dos mundos del tiempo rápido
y del tiempo quizá más tradicional, más duradero, también de productos quizá más de larga duración. Creo que eso es un aspecto muy importante que afecta luego a la tipología de los textos y a la manera de presentar los contenidos. Es muy interesante, ¿no? Percibo todos los puntos de vista desde de las revistas que son más antiguas, ¿no? Y cómo ha ido cambiando y qué es lo que ha pasado en la actualidad. Y esta revista nueva, ¿no? Cómo ha entrado ya un poco más ceñida en los estándares. Es muy interesante. Pero pasemos ahora a la pregunta 2, que es la dictaminación. Y la pregunta es, ¿cómo hacerla más objetiva? Sobre el proceso de dictaminación por pares comenta el doctor Richard Smith. Es comparable con la democracia. No funciona muy bien, pero hasta ahora es lo mejor que tenemos. Hasta aquí la cita. La idea de un dictamen doble ciego que permite a los dictaminadores hacer un juicio objetivo es prácticamente una utopía, especialmente en un campo como el nuestro, en el que las probabilidades de reconocer al autor, a la autora, son altas. Como humanos, tenemos diferencias que desafortunadamente permean en las decisiones de los dictámenes. Entre estas y muchas otras vicisitudes, la revisión por pares es el mejor método que tenemos. La pregunta aquí es, ¿cómo hacerla más objetiva? Doctor Pedro Martín Butragueño, ¿qué podría contestarnos al respecto? Sí, muchas gracias. Es verdad, es un problema constante hacerla más objetiva, pero yo creo que también el problema que tenemos desde las revistas es no solo cómo hacerla más objetiva, sino lo más interesante posible, lo más relevante posible, ¿no? Para el objetivo final, que es seleccionar un buen texto y que ese texto mejore, ¿no? A lo largo del proceso editorial. Yo creo que para una reflexión sobre el punto, sí sería bueno tener de entrada una pequeña reflexión histórica, ¿no? Y ir viendo de la mano de el desarrollo que van teniendo las revistas desde fines del 19 y a lo largo de todo el 20, las revistas de lingüística, ¿no? Si lo pensamos en los primeros tiempos quizá no tiene mucho sentido, ¿no? Pensar demasiado en las dictaminaciones en la medida en que estamos hablando de grupos de trabajo pequeños, ¿no? Donde hay alguien, ¿no? que encabeza ese grupo, muchas veces pionero, y quienes están publicando aparte de esa persona son el círculo inmediato, ¿no? Entonces como que no tiene mucho sentido, mucha función el dictamen, ¿no? En una segunda etapa que se va dando, dependiendo de los países, en diferentes momentos del siglo XX, vamos asistiendo a una transformación de esas revistas pioneras en revistas de difusión de la tarea de centros específicos, ¿no? Como nos contaban hace rato, por ejemplo, María y Ángeles, ¿no? En el sentido de órganos de difusión de la producción interna, ¿no? Ese bagaje hace que a veces no se entienda bien, ¿no? La función de la dictaminación, ¿verdad? Porque tampoco en esa etapa podían ser, o quizá no necesariamente eran tan relevantes los dictámenes, ¿no? Cuando eran concebidas las revistas esencialmente como órganos de difusión, ¿no? Hay que esperar a una etapa más reciente, ¿no? Donde curiosamente tenemos la paradoja como, en fin, cuando se está un tiempo en labor editorial, de que quizá incluso tienes que desinhibir, ¿no? Que sean los colegas más cercanos los que publiquen, los que envían materiales a las revistas y, por supuesto, pues prohibir que el equipo editorial publique, intentar que el consejo editorial no publique y desinhibir que los colegas publiquen. Claro, ahí con ese alejamiento, ¿no? De los autores con respecto al núcleo de publicaciones, cuando ya cobran pleno sentido los dictámenes, ¿no? ¿Cómo deben ser? Bueno, pues a mi juicio deben mezclar cosas, deben mezclar criterios cuantitativos y cualitativos, deben mezclar, bueno, tanto apartados abiertos, ¿no? Donde se pueda expresar la opinión más libremente, y apartados cerrados referidos a cuestiones muy concretas, ¿no? En fin, a veces las que menos sentido tienen son si un artículo se ajusta al estilo editorial de la revista. Bueno, eso en general no es tarea del evaluador, ¿no? Sino del equipo editorial, ver si eso corresponde o no. Creo que hay también algunos aspectos que van más allá del propio escrito, ¿no? Como dictamen, ¿no?
en el sentido de establecer cuál va a ser el papel del Consejo Editorial como mediador, o se van a tomar los dictámenes tal cual vienen, van a recibir una cierta reinterpretación en la medida en que a veces hay una inconsistencia, ¿verdad?, entre lo que dice el evaluador y cómo puntúa al final. Seguramente todos tenemos la experiencia de evaluaciones muy laudatorias, muy prudentes, y al final dice no se publique, ¿no? Y a la inversa, ¿no? Montones de objeciones y tal, y luego que se vaya sin cambios, ¿no? Y esas inconsistencias necesitan desde luego una lectura interpretativa por parte de alguien, sea la redacción de la revista o el consejo editorial o alguien que intente establecer un baremo apropiado. También yo acotaría un poco cuál debe ser el papel. No sé, ni dictámenes muy escuetos, telegráficos, pues a veces hay que invalidarlos, ¿no? Porque no cumplen los requisitos establecidos y hacer como que no se recibe ese dictamen. Otras veces quizá tenemos lo contrario, dictámenes demasiado detallados. Esto puede que esté veniendo también de la tradición estadounidense, ¿no? Donde parece que el evaluador fuera el coautor del trabajo, ¿no? Y creo yo que tampoco ese debe ser el papel del evaluador. Bueno, hay más cosas, pero probablemente ya me pasé de los 3 minutos. Sí, no hay problema. Caroline, ¿ustedes qué experiencia tienen? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinarías? Quería hablar más bien de mi experiencia como dictaminadora, pensando un poco lo que dijo Pedro, que una experiencia también que fue un poco más divertida cuando en varias ocasiones he dictaminado para la revista Frontiers, en donde tienen un foro que no tenemos en el sistema que utilizan las revistas de la UNAM, que es el OJTC, pero tienen un foro que es un foro colaborativo, así lo llaman, para procesos de dictaminación y evaluación. Y no es un proceso doble ciego, es nada más ciego por parte de los autores al principio, pero los dictaminadores sí saben quiénes escribieron el texto. Luego en el foro, después de entregar el dictamen, pues se abren como una discusión entre pues como que pues el equipo editorial, que son los editores de este número, las personas que escribieron el texto y pues los dictaminadores. Y la idea es intentar llegar a un consenso por parte de estas personas de forma también más, creo que eficiente temporalmente. No hay triangulación o no hay tanta triangulación. Se puede responder a dudas, también a revisiones de forma mucho más eficiente. Y también yo creo que es un poco más divertido porque se siente que hay una interacción, hay un diálogo y no es como una intervención, un poco también eso de que voy a ser coautora de este artículo, es más bien, pues llegamos a un acuerdo y luego una vez que la idea es que si se acepta publicar este manuscrito, las personas que dictaminan este trabajo tienen que, bueno, sus nombres aparecen con el trabajo como aval de ese trabajo. Entonces, también por parte de las personas dictaminando el trabajo, se tiene que asumir más responsabilidad. Y no es un proceso anónimo donde pueden también, pues, actuar de forma, pues, mala onda, sí, o sea, y es mucho más, yo creo que productivo, eficiente, y algo que creo que sí, como, más bien como dictaminadora, yo pues siento como que una participación pues ya más, creo que real con la idea de lo que es dictaminar. Y el otro punto rápidamente que quería hacer es que también en mi experiencia, como docente, que creo que muchos somos también docentes, yo intento incorporar dictaminación dentro del salón de clases, porque es algo que no sabemos, o sea, no nacemos sabiendo cómo dictaminar o evaluar un trabajo. Entonces, también promover una práctica positiva, no personal, ¿no? Y efectivo, que la idea es mejorar el trabajo de colegas y queremos promover esa idea como colegial de este proceso, que a veces creo que no es tan colegial, no siempre es tan colegial, pero gracias. Muchas gracias, es muy interesante lo que comentas. Doctora Julia Pozas, ¿qué opina al respecto?
Bueno, muchas gracias. Bueno, estoy básicamente de acuerdo con mis dos colegas en todo lo que han dicho. Me gusta mucho lo que dices, Carolyn, capaz lo incorporo también yo en las clases, me parece una muy buena idea. Bueno, sobre la pregunta específica de cómo hacer la dictaminación más objetiva, voy a dar una respuesta muy obvia, pues creo que escogiendo bien a los dictaminadores, lo cual parece sencillo, pero no siempre lo es. Y también como editor o director o editor, director, o sea, como que tiene esta complejidad de papeles que muchos cumplimos o que hemos cumplido como un equipo editorial, pues también vamos aprendiendo, la verdad, o sea, quiénes, o sea, cuáles son los mejores dictámenes, cuándo podemos, lo que dice Pedro, ¿no? O sea, cuando hay inconsistencias entre, digamos, el formulario y los comentarios finales, etcétera, etcétera. Definitivamente los dictámenes necesitan ser leídos con mucha atención antes de tomar una decisión y no es una suma o una resta de aprobado o rechazado, etcétera, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Otra cosa que me parece muy interesante, muy importante, es plantear una pregunta que ha hecho Martin Haspelmath en numerosas ocasiones y que yo creo que Haspelmath ha hecho un muy interesante trabajo en hablar de las publicaciones científicas en el ámbito de la lingüística, que además, digamos, en un montón de cosas, ¿no? O sea, desde cómo o sea, los estilos, etcétera, etcétera. Pero lo que me interesa es esto y creo que es muy importante. O sea, cuando a un artículo se le piden demasiadas revisiones, ¿qué queda de ese artículo, no? Entonces, él ha planteado muchas veces esto de, pues, ¿por qué no? O aceptado o rechazado y replantear esto de lo que en inglés es revise and resubmit o en español condicionamiento mayor, etcétera, etcétera, que muchas veces termina por tener una lógica que no necesariamente es productiva, o por alterar demasiado un trabajo, o por pedir cosas que no se pueden hacer, ¿no? Y que atan al autor a seguir haciendo cosas y cosas y cosas. Y es difícil, ¿no? O sea, de pronto voy a decir aceptado, rechazado, o sugerencias y no dar esta opción de condicionamiento, pero a mí me parece que es una pregunta importante, o sea, ¿hasta dónde vale condicionar un artículo a que haga 35 revisiones que alteran por completo el contenido del artículo? Y eso, pues creo que es algo que como editores debemos de pensar y que ahí como editores, directores y equipo editorial también vale, ¿no? Y es importante poner en perspectiva lo que los dictaminadores piden, que al final son sugerencias al órgano director o editor de las revistas, y creo que eso no debe perderse de vista. O sea, son sugerencias y uno como director o como editor, como equipo editorial, toma una decisión con base en los dictámenes, pero también midiendo y evaluando también esos dictámenes mismos. Eso es lo que pienso. Muchas gracias.